alguien lo crea, que levante la mano y diga sí, amén, que tome esta palabra y diga: yo creo que tú vas a pelear por mi causa, yo creo que tú me vas a ayudar en mi causa, yo creo que tú vas a guerrear en mi causa, que tú vas a pelear, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios pelea por su iglesia. Dice que asimismo los creyentes, en este versículo veíamos, somos llamados a tener fe y a estar firmes. Así somos llamados los creyentes a tener fe y a estar firmes. Hay algunos versículos que nos recuerdan este tema, en los cuales estos versículos nos enseñan que el Señor peleará por nosotros. Amén. En los cuales estos versículos enfatizan que Él irá delante de la iglesia y peleará sus batallas, que invitan a no temer, a no desmayar, a vestirse de toda la armadura de Dios para estar firmes contra el mal. No nos está ocultando Dios que Él conoce todas las cosas. Y nos está diciendo hoy que sabe que tenemos batallas, que tenemos peleas, que la situación está muy difícil, pero que Dios va delante de nosotros. Amén. Vamos a revisar parte de esa palabra. Amén. Libro del Éxodo 14. Libro del Éxodo 14, capítulo 14. Libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 14, 14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Mire usted desde el versículo 13 en adelante, dice: Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Escuche bien, iglesia amada, preciosa, sépase sintonizar con un versículo bíblico. Ofrezca el entendimiento a Dios. Tenemos que orar para que se le abra el entendimiento a esos varones, para que se le abra el entendimiento a esas varonas, para que se le abra el entendimiento a los jóvenes, porque hay muchas personas que, aunque la palabra va, no entienden nada, entienden las cosas del mundo, entienden las cosas como pecar, entienden cómo acusar al hermano, cómo acusar al pastor, entienden cómo acusar a la pastora, entienden cómo acusar a los ministros de alabanza, entienden cómo juzgar. Los cristianos aprenden rápido cómo juzgar, a juzgar al prójimo, a juzgar a otros. Pero cuando es la palabra de Dios, cuando es la profundidad de la palabra de Dios, muchos cristianos no la entienden, no tienen la capacidad de entenderla. Por eso Jesús de Nazaret, por eso nuestro Señor Jesucristo sopló sobre sus discípulos para que el Espíritu Santo les abriera el entendimiento y ellos pudiesen comprender las Escrituras. Entonces ese versículo 13 dice que Moisés dijo al pueblo. ¿Quién tipifica Moisés? El escogido, el líder. Por medio del escogido, del líder, Dios le hablaba al pueblo. Y eso sigue siendo así. ¿Qué le dice al pueblo? No temáis. Pero no solo no tener miedo. ¿Qué más le dice? Estar firmes. ¿Y qué más le dice? Y ver la salvación. Y eso se sigue aplicando a nosotros. Es Dios que nos dice hoy a través de esta predicación: iglesia, no teman. Pero es también que nos dice: iglesia, esté firme, siga firme, aunque vea muchos problemas en el mundo, aunque esté siendo sacudido el ministerio, aunque esté sacudido muchas cosas, estar firmes y se están firmes viendo algo. Aquí le dice Moisés al pueblo: tienes que ver más allá, tienes que ver más acá de esta circunstancia difícil, tienes que ver más allá, tienes
Tienes que ver la salvación que hay para ti. Amén. Amén. Gracias. Que Jehová, que Dios eterno, hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, le estoy pidiendo que por favor sintonice lo que significa los egipcios. Eso significa lo que esclaviza, lo que oprime, lo que avergüenza, lo que toma la bendición, lo que hace daño. Tipifican estos egipcios. Dios está diciendo a través de Moisés, porque estos egipcios que hoy habéis visto, que hoy hasta hoy tenían esos problemas contigo, nunca más para siempre los veréis. Amén. Está diciendo Dios que va a hacer una operación grande. Y no faltaba el que preguntaba cómo será eso. Y entonces ahí viene la respuesta al 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? No temer. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Estar firme. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Ver la salvación. ¿Y qué hacía Dios? Pelear por ellos, para que ellos estuvieran tranquilos. Amén. Es un ejemplo de Éxodo 14, donde dice que el Señor peleará por nosotros. Amén. Pero vamos a ver el mismo, en Deuteronomio, capítulo 3. Aquí esta palabra de Éxodo era saliendo de Egipto. Y en Deuteronomio capítulo 3, otro libro, es entrando a la tierra prometida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces usted podría poner un punto ahí. Dios peleará por mí saliendo del problema. Aleluya. Y Dios peleará por mí entrando a la bendición. Aleluya. Porque el Deuteronomio es un libro que estaba listo para cuando ellos entraran a la bendición, entraran a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22 dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios Él es el que pelea por vosotros. Amén. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por nosotros. Tomen asiento. Y aquí dice, en otra versión dice: no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Y hermanos, esto es profundo. Si usted lo sabe entender, y Dios quiere que lo entienda, hay una orden a Josué, una orden en donde le dice: recuerde que sus ojos vieron todo lo que Dios había hecho a los opositores, a los reyes, a los que querían oponerse al avanzar del pueblo de Dios. Le dice Dios, acuérdate de esos dos reyes que tomó Dios y los destruyó y los derrotó por nosotros. Y le estaba diciendo Moisés a Josué: acuérdate de esto. Ahora nos dice a nosotros: acuérdate, Dios, cuántas veces te ha aparecido, te ha ayudado, te ha sustentado, te ha favorecido. Quizás te recuerda, Dios, que en otro tiempo estabas muerta en delitos, en pecados, en las calles, en desesperanza, pero ahí apareció Dios. Y Dios dice ahora que no le temas, así hará Dios a todos los reinos. Amén. A los cuales pasarás tú.
enfrenta reinos. Escúchalo bien, para los pastores, predicadores que toman este mensaje y los bendecimos porque no hay ninguna envidia, no hay nada, que los alentamos a que reproduzcan allá en su iglesia, sus iglesias. Oiga, usted es escogido como Jeremías para enfrentar reinos. Y básicamente en este tiempo está para enfrentar el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se manifiesta con todo en este último tiempo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y se ha manifestado con toda la inmundicia que ha podido, con toda la contrariedad que ha podido, con toda la brujería, con toda la hechicería, con todo el satanismo. Y Dios te levantó a ti, iglesia, para que enfrentes eso del reino. Pero no vayas desanimado, no vayas triste. ¿Por qué? No los temas, dice Dios, no le tengas miedo a esos reinos, porque Jehová nuestro Dios, Él es el que pelea por nosotros. Cuando tú te mueves, es Dios el que pelea contigo. No se te olvide, iglesia amada, no se te olvide que Él es el que pelea por nosotros. Amén. Vamos a ver a Josué capítulo 1, otro versículo. Josué capítulo 1. Amén. Josué 1. Josué capítulo 1. Alabamos, bendecimos a nuestro Dios eterno y lo glorificamos. Josué capítulo número 1, versículo número 9. Dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo quiero que hagas un ejercicio mental, que hagas un ejercicio espiritual, que ahora hagas un ejercicio anímico en esta hora. Con los dos versículos anteriores que leímos, en algo Dios nos ha dicho: yo pelearé por ti. Amén. Y tú estarás tranquilo. En el otro versículo dice: no tengas miedo, no temas, porque yo voy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y porque en otro versículo decía: Él es el que pelea nuestras batallas. Amén. Haz este ejercicio espiritual, abre tu entendimiento, abre tu comprensión, abre tu ánimo, y que tu espíritu reciba esta palabra. Es Dios que sabía que Josué era el escogido, pero ahora es Dios que sabe que tú eres la escogida. ¿La escogida para qué? Pues lo escogido para qué? Para pelear esa batalla y ganarla. Dile a la persona que tienes al lado: tú eres la escogida para pelear esas batallas y para ganarlas. Porque no estás solo, porque no estás sola, porque no estás abandonado por ahí, porque Dios eterno te ayuda. El Dios eterno pelea por ti tus batallas. El Dios eterno moverá su reino para ayudarte. Entonces, cuando usted entiende esas cosas, cuando usted entiende que no está peleando sola la batalla o solo la batalla, cuando usted entiende que Dios lo prometió y Dios lo cumplirá, entonces le pone atención al versículo 9, en donde Dios nos manda a mirar. Porque dice el versículo 9: mira que te mando. A Dios nos manda a mirar qué nos está mandando Dios. Yo quiero que ustedes me ayuden a orar por mañana el encuentro de los varones. Porque es tan importante que los varones miren. Pero miren a Dios. No solamente miren los negocios, o miren los placeres, o miren la diversión, que miren a Dios. Que miren qué es lo que está mandando Dios. Y aquí dice: mira que te mando, un mandamiento de Dios, que te esfuerces. El mandamiento de Dios
ministerio, otros para toda la iglesia. Mirar lo que está pasando en el mundo, mirar lo que está sucediendo, cómo las tinieblas están cubriendo la tierra, pero en medio de esas tinieblas la iglesia tiene que resplandecer y tiene que comenzar por esforzarse, por ser valiente. ¿Qué más le manda? Que no temas ni desmayes. Yo no sé si tú lo habías evaluado así, como que Dios me dio la opción a ver si no temo ni desmayo. Aquí Dios nos está corrigiendo y nos está diciendo, no te lo propongo como una opción, te lo estoy mandando. Amén. No temer ni desmayar. Porque hay un porqué. Porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros en donde quiera que vayamos. Amén. Vamos a ver otro versículo importantísimo. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 32. Es en una situación contra un enemigo poderoso. Ese enemigo llamado Sennacherib invadió a Judá. Ese enemigo era de los asirios. Acampó contra las ciudades fortificadas. Dice el versículo 1, con la intención de conquistar. El enemigo viene con la intención de conquistar tu vida, Amén. tu paz, tu salud, tu familia. A eso viene el enemigo. Amén. Aquí dice muy claro la parte final del versículo 1, que este Sennacherib parece que más que un nombre es un título, un enviado, un embajador del diablo. Viene con la intención de conquistar. Por eso la iglesia está llamada a ser valiente y esforzada todo el tiempo. Por eso la iglesia está invitada a orar y a ayunar, porque es la forma como nos enfrentamos a este embajador de las tinieblas que quiere conquistar lo que Dios nos ha dado. Dice que un rey llamado Ezequías, viendo la venida de este rey y su intención de combatir a Jerusalén. Eso está en el versículo 2. Este enemigo no venía para asustar, este enemigo no venía para impresionar, para avergonzar, este enemigo venía para conquistar, para combatir. Entonces dice que tuvo este rey consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Busque en el versículo 33, en el capítulo 32, versículo 3, la palabra hombres valientes. Amén. Y hoy Dios está llamando a la iglesia que sea ¿qué? Valiente. Y le dice para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Era riesgoso salir fuera de la ciudad. Se exponían a este enemigo, se exponían a la muerte, se exponían a caer allá. Había que cegar, había que tapar esas fuentes de agua. Dice que se reunió mucho pueblo, que cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio. Y decía, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Porque si había agua se sostenían allá para hacerle daño. Y dice que en medio de esa batalla, versículo 5, ubíquese conmigo. Dice ese rey Ezequías, dice después, con ánimo resuelto. Por favor, Dios pelea por nosotros, pero quiere ver en nosotros un ánimo resuelto. Y sí que hay que orar por eso. Porque yo diría que en la iglesia vas a encontrar un ánimo resuelto
desánimo establecido. Y debe ser lo contrario, no un desánimo establecido, sino un ánimo resuelto. Dice que con este ánimo resuelto edificó. Oiga, tenía los enemigos por todas partes. Enemigos que venían a conquistarlo. Enemigos que venían a robarle, a botar, a matar y a destruir. Pero este hombre se animó. Y en vez de apocarse, edificó todos los muros caídos. E hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Yo quiero que alguien, por favor, me recuerde de este versículo para el ayuno que viene. Amén. Que alguien me recuerde de este versículo. Yo me diga, pastor, acuérdese de este versículo, porque Dios va a hacer algo grande con la iglesia, va a hacer algo poderoso a través de la iglesia con este versículo. Porque número uno, vamos a tener un ánimo resuelto. Y para tener un ánimo resuelto es porque hemos salido del desánimo, hemos salido de la tristeza, hemos salido de la amargura, hemos salido del apocamiento, porque estamos decididos a edificar, no a derribar, a levantar, no a destruir, porque vamos a edificar los muros caídos y vamos a revisar a ver qué muros habíamos dejado caer, porque vamos a alzar las torres, y tú vas a alzar torres aquí, torres de prosperidad, y aún otro muro por fuera. ¿Entienden el poder que te da Dios con este versículo? Con este mensaje vas a poder hacer un muro por fuera para que las fuerzas de las tinieblas no entren, y fortificar además amigos en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Dios va a repartir aquí espadas y escudos nuevos. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret? Amén. Y dice el siguiente versículo que este rey Ezequías puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Dios bendiga a mi pastora. Amén. Carmen Montalvo Álvarez, donde quiera que esté. Porque a veces la guerra la quiere hacer la gente por su cuenta. Y mi Biblia me enseña que es bueno que un capitán en la guerra espiritual me enseñe a mí. Amén. Que así sea. Y hay mucha gente que dice con qué simpleza voy a enfrentar a la bruja, voy a enfrentar. Yo he conocido gente que ha quedado demente por meterse a hacer liberaciones donde Dios no los ha llamado, porque no es un capitán de guerra para hacerlo. Para ser un capitán de guerra hay que comenzar siendo un soldado de guerra, un entrenado en la guerra. Para asumir una iglesia de guerra espiritual como la nuestra, o una denominación de guerra espiritual, son procesos. No es de la noche a la mañana que se coloca una persona y le dice, dirija usted la guerra. Bíblicamente lo estoy demostrando, que para hacer la guerra hay que tener capitanes o capitanas de guerra. Amén. Sobre el pueblo. Amén. Para dirigir el pueblo en la batalla. Dice que nos hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Hoy Dios te está hablando a tu corazón. Amén. Hoy Dios me está hablando a mi corazón. No faltará el que pregunte, ¿y qué está hablando Dios a mi corazón? Está diciendo Dios a mi corazón que pelees la buena batalla, que no te acobardes, que seas valiente y que sigas adelante, porque Dios peleará por ti donde quiera que estés en esa batalla. Si alguien lo cree, que le dé alabanza y adoración al Dios eterno. Mira lo que le hablo al corazón. Recíbelo tú también en tu corazón. Amén. Y allá en lo de online, recíbalo en el corazón. Esforzados y animados, dice el versículo 5. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud
porque más hay con nosotros que con él. No se refería a los capitanes de guerra o al pueblo que estaba con los capitanes de guerra. Este rey le hablaba al pueblo, le daba lo que tenía. Nadie le puede dar a otro lo que no tiene. Sí, amén. Sí, amén. Este rey les podía hablar de esfuerzo y ánimo, porque este rey tuvo ánimo para edificar, para levantar esos muros caídos, para alzar esas torres. Cuando venga el diablo a sacudir un hogar por adulterio, por fornicación, por problemas, quede un varón o una varona, tiene que alzar la torre, que no la vean como una pobrecita, como una triste, como una derrotada, que alce la torre de que es Cristo su Señor y Salvador, y no la dejará avergonzada. Además tuvo fuerza para hacer otro muro por fuera, para que el enemigo no pase, para fortificar lo que significa milo, pero después les voy a decir qué significa milo. Y dice, porque más hay con nosotros que con él. Hablaba de la gente, no, hablaba de los ángeles poderosos que vendrían a ayudar al pueblo de Dios. Y nosotros estamos hablando de un ayuno, en donde estamos orando y vamos a orar a partir del lunes, en donde queremos tocar el corazón de nuestro Padre a través de la sangre de Cristo, y nos vamos a humillar delante de a disponernos a humillar en ayuno, en oración, y que llegue nuestra oración al cielo y se produzca una respuesta tremenda, un mover de los ángeles del cielo. Acuérdate la palabra que la escalera decía, que ángeles que suben, ángeles que bajan, y aquí él hablaba de la ayuda que no era natural, sino la ayuda sobrenatural. Y viene la palabra profética poderosa. Con él está el brazo de carne. ¿Con quién? Con el rey enemigo. ¿Está qué brazo? De carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Amén. Sí, amén. Para ayudarnos. Sí, amén. Sí, amén. Y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermanos, la Biblia enseña que Dios se movió y que Dios permitió la derrota y la venganza hacia este rey. Y es lo que le pasó al enemigo. Vaya en el capítulo 32, versículo 20. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, hicieron orar por eso. ¿Queréis la liberación, la ayuda divina, el socorro divino, la manifestación del reino a favor de los hijos de Dios, la destrucción de estos enemigos y de las intenciones del enemigo? ¿Qué es esto para ti? ¿Qué es esto tuyo? El conflicto familiar, el conflicto de tus hijos, de tus hijas, la escasez económica, esa dispersión de las familias. ¿Qué es esto? Dice que el rey y el profeta se unieron a orar
Y en este ayuno hemos venido a orar. Y en el ayuno que comienza desde el próximo lunes estaremos unidos que orando. Dice el 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Dios dio una respuesta a través de un ángel, ángeles que suben y ángeles que bajan. Y aquí los ángeles de Dios llevaron esa oración a Dios. Y Dios respondió mandando un ángel que traía una espada poderosa, porque dice que destruyó a esos valientes, a esos esforzados del rey de Asiria. Y dice ahí en el versículo 21, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Realmente esa batalla, ¿quién la peleó? Dios. ¿Pero por qué la peleó Dios? Porque vio un rey con ánimo, con ánimo de creerle a Dios. Y cuando él estaba reparando esos muros en ruina, cuando él estaba levantando esa torre, cuando él estaba poniendo ese muro por fuera, lo que estaba haciendo era demostrándole a Dios que creía en Dios, que Dios se iba a mover. Y usted viene al ayuno porque usted cree que Dios se manifiesta, que va a venir en ese ayuno, y el domingo y vamos a guerrear y vamos a hacer porque creemos que Dios se manifiesta. Se le manifestó a Ezequiel y al pueblo y se va a manifestar a nosotros, y Dios va a enviar su ayuda sobrenatural para destruir lo que tenga que destruir. Si alguien lo cree, que diga amén. Si alguien lo cree, diga sí, Señor, tú harás la obra grande conmigo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Salmo 27, ya estamos entrando en la parte final, no se afanen, pero hay que traer la palabra. Salmo 27. Es un salmo, ¿verdad? Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí escribe el rey David. Y en medio de un conflicto grande, nos recuerda esta palabra que David comenzó diciendo que sí tenía luz y sí tenía salvación. Ahora es Dios el que nos dice: toma esa palabra para ti. Amén. Que si tú crees que tienes un conflicto grande, difícil, fuerte, que tú lo puedes ver como algo invencible, te dice Dios, no es invencible. Porque te dice Dios, si tú te mueves, si tú haces lo que yo te mando a hacer, que seas esforzado, que seas valiente, que mires, que en vez de declararte allá derrotado o derrotada, levante los muros que estaban enarbolados, levantes esas torres y hagas ese muro por fuera. Y lo primero ante esa adversidad tienes que confesar, te dice el Señor, que para ti sí hay una luz, que es Él, el Dios eterno. Que para ti sí hay una salvación que viene de Él. Y que seas desafiante, porque si estás seguro
tienes la luz y la salvación, ¿de quién has de temer? Porque Él es la fortaleza de tu vida. Amén. Mire usted, ahí el versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿ellos qué? Tropezaron y cayeron. Porque salió para Gracias, Señor. Gracias. y tú y yo no podemos dejar de creer en eso nunca. Que cuando oramos, que cuando clamamos, que cuando nos metemos en la obra del Señor como Él quiere, que ayunamos y nos humillamos delante de Él y lo buscamos en ayuno, en oración, con ruego, con súplica, que venimos y nos humillamos y le decimos: Señor, yo busco esa solución, esa salvación. No podemos dejar de creer nunca. Que cuando nos metemos en esa dimensión espiritual, el brazo de Dios se extiende, así como lo hizo con Ezequiel, se extiende. Ellos tropezaron y cayeron. Esos enemigos, esos malignos y esos angustiadores tropezaron y cayeron, porque se extendió la mano poderosa de Dios. Aleluya. Y los destruyó. Gracias, Señor. Y los destruyó. Gracias, mi Jesús. Gracias. Con esto vamos terminando. Todos los versículos que leímos son del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sigue hablando Dios de que hay una guerra contra las tinieblas, contra todo esto malo que se está moviendo en la tierra, en las familias, en los hogares, en las ciudades. Y Dios nos está diciendo: no te quedes por ahí pasivo. Vas a guerrear, vas a pelear la buena batalla. Amén. Vas a estar conmigo, yo voy a estar contigo y te daré la victoria. Amén. Y recordamos un versículo que nos manda Dios. Amén. Me alcanzó la voz para predicar. Espero que me alcance de aquí al domingo, Amén. Amén. porque esos días de pozos cumplen su labor. Me alcanzó la voz, Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Amén. Es un versículo bíblico que lo sabemos. Hay que saberlo, hay que saber. Amén. Que lo leemos, hay que leerlo, hay que leerlo. Que lo recordamos, hay que recordarlo, hay que recordarlo. Pero el Señor, más que saberlo, más que leerlo, más que recordarlo, quiere que lo vivamos. Amén. Por nosotros, por los jóvenes, por las jovencitas, por los niños, por la iglesia. Y me atrevo a decir, no solo por esta iglesia, sino por la iglesia que hay en muchas partes. Sí, amén. Donde hay gente que ora, clama, suplica, donde hay gente que quiere la salvación de otros. Sí, amén. Efesios 6, versículo 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos estos versículos que hemos estudiado, que hemos traído, resaltan algo esencial, primordial, que es Dios, el Dios eterno, el protagonista principal en la defensa de su pueblo. Amén. Y que aunque no se trata de que los creyentes peleen por sí mismos, sino que confíen en la intervención divina. Amén. Pero también es un llamado a la acción para los creyentes. Si bien Dios pelea por su iglesia, los creyentes, la iglesia, están llamados a estar firmes, a
a no tener miedo y a confiar en que Él peleará las batallas por nosotros y nos dará la victoria. Yo quiero que alguien que está convencido se ponga en pie y comience a decir: Él peleará las batallas por mí y me dará la victoria. Y comience a orar: sí, Señor, tú eres mi fortaleza. Y en esta oración ponemos a los hermanos que están en lugar, los pastores, las pastoras, los hermanos, y habla tú también allá en tu casa. Levanta tu mano derecha y dile: el Dios de los cielos, el Dios eterno, el Dios verdadero, Él peleará mis batallas y me dará la victoria. Yo obedeceré, yo seré esforzado, yo seré valiente, y humillaré en sus ayunos. Será una victoria grande. Alguien que lo quiera profetizar y diga: se verá unas victorias grandes, muy grandes, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Unas victorias grandes. Gracias, Dios, porque tú pelearás la batalla por nosotros. Preséntale tu familia, preséntale tus hijos, preséntale tus hijas, preséntale tu economía, preséntale tu salud, preséntale tu ministerio, y comienza a decir: el Dios eterno peleará la batalla por mí y me dará la victoria, porque estoy confiando en Él, estoy confiando en Él, estoy creyendo en Él. Él me dará la victoria. Yo presento esta iglesia, yo presento el ministerio de mi esposa, yo presento mi ministerio declarando: el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios santo, Él peleará por mí, Él peleará por esta iglesia, Él peleará por mi esposa, y se verá la victoria, se verá la victoria, se verá la victoria. Gracias te damos, Dios, por esta oportunidad. Tú que has recibido allá la transmisión online, recibe también esa presencia que estamos sintiendo aquí grande. Tenemos un Padre, un Dios que pelea por nosotros, que pelea por nosotros. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibo la bendición de nuestro Padre eterno. Recibo la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y recibo la bendición del Espíritu Santo de Dios. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los continúe bendiciendo.